Bien, entonces, para continuar con lo que llevamos anteriormente, vamos a hablar de otro teorema, un teorema en el cual nos va a decir cuando un límite en particular que no existe. ¿Listo? Vamos a colocarlo así, de hecho, un límite que no existe. Un límite que no existe. Y es precisamente el siguiente. Si a nosotros nos piden calcular el límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x, ¿sí? Donde el límite cuando x tiende a de f de x es igual aquí a un valor L diferente de 0 y el límite cuando x tiende a de g de x es igual a 0, entonces vamos a obtener que el límite cuando x tiende a de esa división no existe. Colocarle aquí, no existe. Que es precisamente un límite como el que planteamos en la primera parte de límites, que fue el siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x menos 1. Nosotros vimos precisamente que gráficamente ese límite no existía, porque si nos acercamos por derecha los valores se iban yendo hacia infinito, y si nos acercamos por izquierda los valores se iban acercando a menos infinito. De hecho, si uno reemplaza, lo que se da cuenta es lo siguiente. Aquí no vamos a colocar uno igual, sino que reemplazando nos quedaría de la forma 1 sobre 0. Entonces siempre que nos quede una cosa de este estilo, una forma, algo de la forma, un número diferente de 0 sobre 0, entonces aquí vamos a decir que este límite no existe. ¿Listo? Ese límite de ahí no existe. Bien. Ok, entonces por lo menos podemos hablarlo en el siguiente también. Es un primer ejemplo. Tomar otro ejemplo. Digamos, el límite cuando x tiende a 5 de x sobre x menos 5. Ese límite de ahí. Entonces, si nosotros reemplazamos, ¿sí? Si nosotros reemplazamos, nos quedaría que esto es igual a 5 sobre 0. Y de nuevo nos queda un número diferente de 0 arriba y abajo 0. Por lo tanto, concluimos que este límite de aquí no existe. Bien, de hecho más adelante vamos a poder determinar que ese límite se va a ir para infinito o menos infinito. En algunos casos, pues dependiendo de por dónde haga la tendencia, si la hago por izquierda o si la hago por la derecha. Bien, eso es lo que queremos hacer. Pensemos en el siguiente. Límite, colocarlo por aquí. Límite cuando x tiende a 5 de la siguiente expresión. X menos 5 sobre x al cuadrado menos 10x más 25. Reemplacemos. Si nosotros reemplazamos, que es precisamente lo que podemos hacer por ser funciones racionales, o sea, por ser división de polinomios, podemos reemplazar y el único problema estaría si el denominador pues me da 0, ¿no? En este caso, si nosotros reemplazamos, me quedaría aquí que esto es 0 sobre 0. Y esta es una primera forma indeterminada, ¿sí? Esto es una forma indeterminada.
Esto es una forma indeterminada, pero no quiere decir que el límite no exista. ¿Listo? Que me dé 0 sobre 0 no quiere decir que el límite exista. De hecho, en el caso de las funciones racionales, la división de polinomios, lo que quiere decir es que se puede factorizar. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo aquí. Esto va a ser igual a ¿quién? Resulta que este límite es lo mismo que escribir el límite cuando x tiende a 5 de arriba, pues no puedo hacer nada más, quedaría x menos 5, pero abajo yo puedo escribir eso de ahí, es precisamente x menos 5 al cuadrado, porque sería el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y entonces aquí se puede cancelar este x menos 5 de arriba, lo podemos cancelar con el exponente acá, y nos quedaría que esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x menos 5. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues es precisamente, aquí nos quedaría, si reemplazamos, nos quedaría, vamos a reemplazar aquí de nuevo, si reemplazamos nos quedaría que es 1 arriba y abajo 0. O sea que, ¿qué podemos decir con el límite? Con respecto a este límite podemos decir que no existe. El límite no existe. Bien, esta idea de acá, la idea de este ejercicio, es precisamente lo que vamos a usar en adelante para poder calcular los límites. Vamos a poder factorizar y tratar de llevar a una expresión que nos quede más fácil de calcular. Resulta que esta de aquí y esta de aquí no son la misma función. Como expresiones algebraicas son iguales, pero como funciones son diferentes. Bien, entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Pero lo que sí me va a servir es que la expresión algebraica, como en cada caso, nos va a dar precisamente el valor del límite de esta función. Bien, voy al siguiente, otro teorema. Y este teorema va a ser precisamente límite de una raíz. Límite de una raíz. Entonces ahora vamos a involucrar la raíz. Límite de una raíz. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si nosotros vamos a considerar sean el límite cuando x tiende a de f de x igual a un valor L y n un entero positivo. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Si me piden calcular a mí el límite cuando x tiende a de la raíz enésima de f de x, esto va a ser igual a la raíz enésima, colocarlo aquí, esto va a ser igual a la raíz enésima del límite cuando x tiende a de f de x. O sea, esto va a ser igual a la raíz enésima de L. Eso nos dice precisamente este límite de acá. Bien, entonces ahora podemos calcular límites ya que involucren cosas como la siguiente. Podría ser el límite cuando x tiende, vamos a colocar aquí a 8, límite cuando x tiende a 8, de x menos la raíz cúbica de x sobre 2x menos 10, cosas así. Entonces, nosotros ya sabemos que siempre lo que vamos a hacer, lo que vamos a poder hacer es reemplazar y revisar si nos dan alguna indeterminación. Si reemplazamos y no nos dan indeterminación, pues ese ya sería el límite. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos en este caso? Entonces, si reemplazamos aquí me quedaría 8 menos la raíz cúbica de 8, ¿sí? Sobre 2 por 8
menos 10. No. Y en este caso no Sería tenemos, uno, ¿no? en este caso no tenemos indeterminación, exacto. ¿Cuánto Sería nos daría? Entonces arriba nos quedaría 8 menos la menos raíz cúbica de 8, que es 2, 2. ¿cierto? Sobre Abajo sería 6. 16 menos 10. Entonces arriba nos quedaría 6 y abajo nos quedaría también 6. O sea que 1. esto nos daría precisamente 1. Muy bien. Pensemos en el siguiente límite. A ver cómo nos daría. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x al cuadrado, raíz de x al cuadrado más 4, menos 2, sobre x al cuadrado. ¿Cómo nos quedaría ese límite? Entonces, si nosotros reemplazamos, no voy a colocar aquí el igual. Determinado. Exacto. Si reemplazamos en este límite, nos quedaría, por este lado nos va a quedar que es 0 sobre 0, ¿cierto? Porque nos quedaría, arriba nos quedaría raíz de 4, que eso es 2, menos 2, 0. ¿Sí? Y abajo nos quedaría 0 también. Bien, y cuando tenemos una indeterminación, una forma indeterminada de esas, no quiere decir que el límite no exista. Lo que quiere decir es que debemos mirar qué operaciones podemos usar para poder calcular ese límite. Y en este caso, o en la mayoría de los casos, cuando aparezcan raíces, pues lo que vamos a hacer es multiplicar por el conjugado. Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar precisamente por el conjugado, que es precisamente tomar el término que tiene la raíz y cambiarle el signo a la operación. Entonces por lo menos aquí sería raíz de x al cuadrado más 4 más 2. ¿Listo? Dividido entre exactamente lo mismo. ¿Por qué divido entre lo mismo? Para que lo que tengo en verde sea precisamente multiplicar, como si estuviera multiplicando por 1, y ahí pues no estaría afectando en nada nuestro límite, nuestra función no la estaría afectando, porque la estoy multiplicando por 1. Ahora, ¿por qué multiplico por esto? Porque resulta que cuando vaya a multiplicar esta expresión por esta, como los numeradores se multiplican entre sí, y yo tengo, lo que voy a tener aquí es, los dos de arriba, al multiplicarse entre sí, pues van a ser precisamente una diferencia de cuadrados. Y al hacer una diferencia de cuadrados me sirve porque se va a cancelar la raíz. Entonces por eso multiplicamos por este conjugado. La idea es tomar la raíz, si aquí es menos, pues aquí más el otro término. Y aquí entonces nos va a quedar que es igual a lo siguiente. De nuevo sería colocar límite. En cada paso que yo haga, si no he aplicado el límite, debo volver a colocarlo. Límite cuando x tiende a 0 ¿de quién? Entonces a la parte de arriba me quedaría la raíz, voy a colocarlo así, quedaría raíz de x al cuadrado más 4, x al cuadrado más 4, elevado al cuadrado menos 2 al cuadrado, usando precisamente la diferencia de cuadrados que pues les acaba de decir. ¿Sobre quién? Entonces abajo me quedaría x al cuadrado que multiplica a la raíz de x al cuadrado más 4 más 2. Me quedaría eso de ahí. Bien, entonces de arriba la raíz cuadrada se eliminaría con esa potencia y me quedaría entonces que eso es igual a x al cuadrado menos x al cuadrado más 4 menos 4. O sea que me va a quedar precisamente que ¿Se cancelan los 4? se van a cancelar, exacto, se van a cancelar los 4 y lo que me va a quedar a la parte de arriba va a ser solamente x cuadrado. Eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Ahí no he aplicado límites, entonces debo volver a colocar eso. A la parte de arriba, como estábamos diciendo, me queda solamente x al cuadrado. Y a la parte de abajo pues me queda exactamente lo mismo porque no he cancelado nada, ¿no? Quedaría x al cuadrado que multiplica a la raíz de x al cuadrado
más 4 más 2. Y aquí, ahora sí puedo cancelar el x al cuadrado con el x al cuadrado. Recuerden que para cancelar así en divisiones, los dos factores que yo voy a cancelar deben estar multiplicando tanto arriba como abajo. Entonces, por lo menos aquí el x al cuadrado de arriba es porque está solo, pero el x al cuadrado de abajo está multiplicando a todo lo demás. Entonces, por eso es que puedo cancelar, ¿no? Seguimos. Esto va a ser igual ¿a quién? Al límite. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. De 1 sobre... Exacto. De 1 sobre esa raíz más 4. Queda 4. Raíz de x al cuadrado más 4 más 2. Y ahora veamos si reemplazando nos da una indeterminación o no. Entonces, si reemplazamos, ahora en este caso nos quedaría que esto va a ser igual a 1. Va a quedar que es igual Una indeterminación. a 1 sobre la raíz de 4 más 2. ¿Cierto? ¿Y esto va a ser igual a cuánto? A un cuarto. Esto es igual a un cuarto. Y ya tenemos el valor del límite que queríamos calcular. Bien. Y vamos a concluir esta parte de teoremas de límites con el siguiente teorema. Un teorema que pues por lo general no se usa, pero es importante. Y lo que dice es lo siguiente: si el límite cuando x tiende a de f de x existe, entonces es único. Lo que dice es que usted no puede tener que el límite de f de cuando x tiende a de f de x es, por un lado, por ejemplo, decir 3, y que por otro lado es también 5. Si existe ese límite, es único y vale L. Eso es lo que está diciendo. Bien. Voy a hacer un comentario. El comentario es precisamente sobre los teoremas de sumas, productos y división, que precisamente me decías, yo puedo partir por sumas, restas y divisiones cuando tenga que cada uno de los límites existe. Colocarlo aquí como un comentario. Si yo no garantizo que cada uno de los límites existe, no puedo hacer eso. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar aquí límite cuando x tiende a 0, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos x menos 1 menos x. Es el límite de ahí. Entonces, resulta que, por lo que nosotros hemos dicho, si nosotros podríamos pensar que esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x, ¿sí? Pero resulta que este es el problema. Esto de aquí no lo puede hacer. Esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque lo que le decía a usted, el teorema dice, usted puede partir por restas o por sumas si cada uno de estos límites, si este límite de acá existe y este límite de acá existe también. Porque miren que aquí pues no llegaría a ningún lado. Esto va a ser igual a ¿quién? A un no existe, porque el primer límite no existe, menos el segundo que tampoco existe. ¿Y ahí qué podemos hacer? Bien. Sin embargo, ese límite que tenemos ahí, sí lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque esto es igual, este límite de ahí es igual al límite cuando x tiende a 0. Y operemos primero esto de acá. ¿Cuánto me da 1 menos x menos 1 sobre x? Pues eso me da el límite cuando x tiende a 0
de la constante 0. ¿Y cuánto me da ese límite? Pues el límite de una constante, la constante 0, pues eso me da 0. Bien, entonces lo que quiero comentar ahí, dejar como comentario, es que podemos partir por sumas y por restas siempre y cuando tengamos que cada uno de los límites existe. Bien, voy a colocar por aquí al lado otro ejemplo de ello, para ver precisamente la importancia de que los límites existan para poder hacer la división, para poder partir los límites. Entonces, consideremos el siguiente. El límite cuando x tiende, vamos a colocarlo a 0 de nuevo, de un producto, que el producto va a ser x por 1 sobre x. Entonces, si nosotros usáramos el teorema de que se puede dividir o se puede colocar ese límite como producto de límites, nos quedaría que es igual a lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de x por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. De nuevo lo que vamos a obtener es que esto de aquí no se puede hacer, ¿cierto? Porque uno de los límites no existe, que es el límite de la derecha. Esto de aquí no se puede hacer. Además que nos quedaría algo como lo siguiente. 0 por un no existe. ¿Y esto qué nos daría? Ni idea. Bien. De hecho, hay ocasiones en las que se tiende a pensar que eso da 0, pero eso no es cierto. Hay ocasiones que nos va a dar 0, hay ocasiones que nos va a dar cosas diferentes, como por lo menos en este caso no nos va a dar 0. Resulta que nosotros aquí pues podemos hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, y sería operar antes de dividir en productos. Si operamos esta cuenta de acá, ¿cuánto nos daría? X por 1 sobre X. Entonces ahí se cancelarían las X y esto me daría precisamente 1. Y el límite de una constante pues es igual a la misma constante. Y nos quedaría entonces que el límite cuando X tiende a 0 de 1 es igual a 1. Entonces era para resaltar precisamente la importancia de los que para los teoremas, para separar por sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, es necesario que cada uno de los límites exista. Bien, ok, vamos a continuar aquí y voy a colocar lo siguiente. Miren, esto es un teorema, pero no es del curso de cálculo 1, sino más bien un teorema de álgebra. Lo que dice es lo siguiente: si p de x es un polinomio tal que p evaluado en a es igual a 0, eso quiere decir que a es una raíz para el polinomio, ¿sí? Que ahí se anula la función. Entonces lo que obtengo es que p de x, el polinomio p de x, lo puedo ver como x menos a multiplicado por q de x. ¿Listo? Esto para algún q de x, Lo que me está diciendo ahí, realmente en pocas palabras, es que si se anula en a, yo puedo factorizar el polinomio usando x menos a. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Por ejemplo, vamos a pensar en el siguiente. Yo tengo aquí esta expresión. A ver. Vamos a ver si esta nos sirve. P de x igual a x al cuadrado menos 3x, y vamos a colocar 7, colocar menos 28, 7 y 4, 28. Entonces, por lo menos, si yo evalúo aquí, vamos a mirar cuánto me daría
P de 4. Si evalúo P de 4. Si evalúo P de 4 me daría 16 menos 3 por 4, 12, menos 28. Bueno, con ese no era el ejemplo. A ver, resulta que, ahorrar aquí, este me quedaría, ok, es con 7, es P de 7. P de 7, entonces sería 49, menos 21 menos 28. Estos dos de aquí pues me dan menos 49, o sea que esto me daría 0. Entonces eso quiere decir que el polinomio P de X, a P de X, yo lo puedo ver como, el número en donde se anula es 7, lo puedo ver como X menos 7 multiplicado aquí por alguien más, que de hecho en este caso, por el polinomio ser tan sencillo, podemos identificar quién es. Esto sería por X más 4. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a usar precisamente para cuando tengamos formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Lo vamos a usar para este tipo de indeterminaciones. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a, voy a colocar aquí a 1, de x al cubo menos 2x más 1, todo sobre x a la 3 más x cuadrado menos 2. Entonces si nosotros reemplazamos aquí, si nosotros reemplazáramos aquí, esto nos daría 0 sobre 0, ¿cierto? Arriba nos quedaría 1 menos 2 más 1, eso nos daría 0, ¿cierto? Aquí sería 1 menos 2 más 1, 0. Y aquí sería 1 más 1, 2 menos 2, 0. Bien, pero lo que me dice a mí es lo siguiente. Como la parte de arriba se anula, cuando x vale 1, eso quiere decir que este polinomio, estos dos polinomios, yo voy a poder hacer lo siguiente. Esto va a ser igual a límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 aquí, multiplicado aquí por otro polinomio que pues por el momento no sabemos quién es, sobre, acá abajo lo mismo, como se anula, pues va a ser x menos 1 multiplicado aquí por otro polinomio que por el momento pues no sabemos quién es, pero sí podemos encontrarlos, y eso va a ser precisamente usando división sintética. Entonces vamos a hacer la división sintética aquí para el primero y luego para el segundo. Entonces sería aquí x al cubo menos 2x, vamos a colocarlo en el orden, aquí sería como más 0x cuadrado menos 2x más 1, y eso lo vamos a dividir entre x menos 1, ¿cierto? Entre el factor aquí que yo sé que ya, con el que yo sé que puedo factorizar. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Para que me dé x al cubo sería por x al cuadrado, sería menos x al cubo más x al cuadrado, aquí se van y me quedaría x cuadrado menos 2x. Aquí sería más x, ¿sí? Entonces aquí me quedaría menos x cuadrado, y aquí me quedaría más x, este se va y me quedaría aquí menos x más 1. Aquí sería entonces por menos 1 y me quedaría x positivo menos 1, y esto daría 0. Esto es lo que tenemos que llegar, siempre nos debe dar aquí 0. Y el cociente que nos queda aquí es precisamente el que vamos a usar. Entonces aquí nos quedaría multiplicado por x al cuadrado más x menos 1. Y entonces ya encontré la factorización para este de acá arriba. ¿Listo? Bien. Eso de ahí, con esa división sintética. Ahora voy a borrar esa que tenemos ahí, esa división sintética, y vamos a calcular la división sintética para el denominador. ¿Cómo nos quedaría?
para el denominador. Entonces sería lo siguiente: x al cubo más x al cuadrado, voy a colocar aquí más 0x menos 2, esto dividido entre x menos 1 nuevamente. ¿Qué nos va a dar? Entonces sería, para que nos dé el primero sería por x, entonces nos quedaría menos x al cubo más x, ¿sí? Cancelaría acá y me quedaría aquí 2x cuadrado. De hecho me quedaría 2x cuadrado más 0x, vamos a dejar aquí 0x, y aquí para que me dé x cuadrado sería más 2x, ¿ok? Profe, ¿Sí? en el primer término de la división nos quedaría x cuadrado por x para cancelar el x cubo, ¿no? A ver, ¿Sí, no? espere. Aquí x cuadrado, Sí, 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 x cuadrado, ok, tienen razón ahí, x cuadrado, y aquí x cuadrado, y ahí sí me quedaría 2x cuadrado, ¿cierto? sí. Me quedaría 2x cuadrado, muestra aquí que hay como 2x cuadrado, aquí sería más el 0x, y aquí ¿qué hago? Entonces aquí sería más 2x, entonces sería menos 2x cuadrado más 2x, aquí este se cancela y me quedaría 2x menos 2, entonces aquí sería más 2, y más 2 me quedaría aquí que es menos 2x más 2, y aquí me daría 0, de nuevo llegamos a 0. Si no nos diera 0, querría decir que no se puede factorizar, pero es algo que nunca debe suceder porque ya vimos que los dos polinomios se anulan en x igual a 1. Y entonces ahora vamos a usar esto que encontramos, el cociente. Colocamos aquí, esto nos quedaría x cuadrado más 2x más 2. Bien, bueno, de nuevo voy a borrar esa factorización, esa división sintética que hicimos. Voy a borrar por acá. Ustedes ya saben en qué consiste esa división sintética. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: este factor está multiplicando arriba y está repetido abajo multiplicando también. Entonces nos va a quedar que esto es igual a ¿quién? Es igual al límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más x menos 1 todo sobre x al cuadrado más 2x más 2. Si volvemos a reemplazar y nos da 0 sobre 0, quiere decir que otra vez podemos volver a factorizar. ¿Listo? Pero en este caso, si nosotros reemplazamos, ¿qué nos daría? Nos quedaría arriba 1 más 1, 2, menos 1 nos daría 1. Eso quiere decir que ya la parte de arriba no la podemos factorizar. ¿Y la parte de abajo cómo quedaría? Entonces, si reemplazamos por 1 me quedaría 5. 1 más 2 me quedaría 5. O sea que ese límite de aquí nos da precisamente que es un quinto. Y ese era el ejemplo pues con el que quería terminar hoy, que es en el caso en el que nos dan indeterminaciones de tipo 0 sobre 0, donde son divisiones de polinomios. Entonces siempre que sea división de polinomios quiere decir que podemos hacer la factorización. ¿Listo? Hay ocasiones en que hacer la factorización es más sencillo, no vamos a necesitar hacer la división sintética, pero por lo menos en este caso sí fue necesario hacer la división sintética porque no sabíamos pues cómo factorizar este polinomio a partir del factor x menos 1. Bien, vamos a colocar uno más. ¿Listo? Otro que pues es uno más sencillito y se lo voy a dejar hasta ahí. Este lo voy a dejar aquí para que ustedes lo hagan. Límite cuando x tiende a 8, por lo menos este de aquí, de x al cuadrado menos 5x menos 24 sobre x menos 8. ¿Listo? De nuevo, si ustedes reemplazan eso, le queda en la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Y entonces eso quiere decir que arriba se puede factorizar el x menos 8. Abajo pues no hay necesidad de factorizar, ya está el polinomio lineal.
Pero entonces eso lo que va a decir es que puedo cancelar arriba y abajo un x menos 8 y se va a perder la indeterminación. Otro límite que les voy a dejar aquí para que ustedes resuelvan. Límite cuando x tiende a, vamos a colocar, límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Entonces cuando aparezcan aquí, si ustedes reemplazan aquí, nos quedaría de nuevo 0 sobre 0. Y siempre que aparezcan raíces, pues ustedes deben pensar en usar multiplicar por el conjugado. ¿Listo? Voy a colocar otra raíz. Límite. Ya casi se va a cancelar la otra vez Sí. Límite cuando x tiende, vamos a colocarlo así, vamos a cambiar la notación, vamos a colocar límite cuando u tiende a 5. Ahora vamos a cambiar la variable. ¿De quién? De la raíz de u más 4 menos 3 sobre precisamente u menos 5. Bien, y sería pues para que ustedes trabajen en casa esos límites de ahí. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen saber. Si quieren conocer el valor de estos límites, pues me lo pueden dejar ahí en sus comentarios. Bien, cualquier duda, sugerencia o que ustedes quieran hacerme, pues será bien recibida, muchachos. Entonces dejamos hasta ahí y bendiciones.